El impacto lo vamos a analizar ahora porque está Ariel Barraud del IARAF, que el IARAF rápidamente, como de costumbre, puso la lupa en ese fallo y sacó las cuentas de qué impacto va a tener para unos y para otros, de qué se va a sacar de encima el grupo de las provincias y qué va a tener que costear ahora la nación. Bueno, lo saludamos a Ariel. Ariel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, primero que nada. Bueno, un fallo que para la nación es un fallo complicado, ¿no?, en materia de recursos. Y sí, porque la medida que se anunció, o esta suma de medidas que nombrabas vos recién ahí, ganancias, IVA, tenían un impacto fiscal. Obviamente cuando vos bajás impuestos vas a recaudar menos, y ese impacto se calculaba en alrededor de 60.000 millones por la suma de ambas medidas. Y ese impacto, por ser impuestos coparticipables, era una recaudación que se iba a perder de acá, digamos, del momento que se tomó hasta fin de este 2019, en los 4 meses que quedaban. Una distribución prácticamente mitad y mitad con las provincias, un poquito más de participación de provincias que acercan a 34.000 millones el costo fiscal directo de la medida, es decir, recaudación que se iba a perder y que las provincias iban a dejar de obtener, cada una con su participación, obviamente, porque estamos hablando de impuestos que forman parte de la masa coparticipable. Ahí tenemos una situación que nosotros llamamos que es el costo máximo de la medida, sí, en el sentido de que no se considera la posibilidad de que este aumento del ingreso disponible de la gente, porque le estás bajando los impuestos a las personas, básicamente a las familias, para que tengan más ingreso disponible, puede volver vía consumo, mayor actividad, a repercutir en un recupero de parte de la recaudación, obviamente, vía mayor consumo, mayor actividad, que impactan no solo en estos impuestos, sino también en impuestos provinciales que se cobran sobre los consumos, como ingresos brutos, o impuestos municipales sobre los consumos, que también los hay, y en gran medida, digamos, en nuestro país. Entonces, hay una cuestión de cálculo de costos netos, que es donde nosotros decimos va a estar la principal dificultad, porque si bien la Corte establece que, bueno, toda medida tiene que ser financiada solo por el Gobierno Nacional, que es quien en definitiva tomó la decisión, el impacto no es solo el impacto directo, porque si hay un impacto indirecto y un recupero, lo que habría que considerar es el impacto neto. Ahora, claro, digamos, esto es prácticamente imposible de calcular, porque ¿quién va a decir cuánto aumentó el consumo o cuánto menos cayó el consumo como consecuencia de estas medidas? Claro, claro. Ayer leía a Liach en su cuenta de Twitter decir, bueno, es una medida que al final de cuentas va a terminar generando inflación, el fallo de la Corte, porque la Nación va a tener que emitir. Bueno, es claro que cualquier medida que te reduzca los ingresos o que te aumente los gastos, en definitiva cualquier medida que te empeore el déficit, te dice que o aceptás ese mayor déficit, o en el contexto que estamos nosotros actualmente, que es de una meta de déficit establecida internamente o con el fondo, como le quieras llamar, cualquier cosa que te lo empeore, te obliga a decir, bueno, tengo que financiar este mayor gasto, o en este caso tengo que financiar esta pérdida de recursos, que, digamos, no es menor, porque si uno lo mira en porcentaje del producto, para no hablar en plata, es 0,16% del producto. Parece poco, pero no. Cuando hablamos de que la meta de déficit con el Fondo Monetario, o interno, como le quieran llamar, es de 0,5, claro, estoy diciendo, bueno, estoy empeorando en un 30% mi meta de déficit. De alguna manera, si quiero cumplir esa meta, tengo que obtener recursos de otro lado para hacerlo. Y estamos en una situación donde la obtención de recursos de parte del gobierno es muy dificultosa. Obviamente no lo puede hacer a través de mayores impuestos, porque ya están en un límite muy elevado. Claro. El endeudamiento está cortado, y el canal de emisión para financiar esto es lo que también se trata de evitar para no tener mayores repercusiones inflacionarias. Por eso por ahí las voces que se alzan desde el punto de vista de por ejemplo, de Alberto Fernández, donde dice esto no me afecta porque, bueno, yo arranco en diciembre y es algo que no, digamos, cualquier persona que esté mirando las cuentas públicas, independientemente de quién sea el presidente a partir del 10 de diciembre, esto le afecta porque le empeora el déficit, hay que financiarlo de alguna manera. Claro. Y bueno, la financiación del sector público tiene efectos sobre toda la economía, esto lo sabemos muy concretamente, y bueno, es importante saber cómo se va a financiar
un determinado tamaño del Estado, y cualquier cosa que me baje recursos me va a generar un problema. Claro, bueno, y a todo esto hay una recaudación que contra la inflación viene perdiendo, en términos reales, digamos, tenemos una menor recaudación. De hecho, ayer la AFIP dio a conocer la recaudación, estuvo a un aumento del 42,7, claramente por debajo de la inflación, y el propio incluso gobernador de Córdoba ayer habló de que la crisis le llevó a la provincia 19.800 millones de pesos, si se compara la recaudación contra la inflación de Córdoba, ¿no? Es decir, un panorama de ingresos complicados para la nación, para las provincias también, por supuesto, pero enfocándonos en la nación, que ahora con esta noticia de la Corte agrava un poquitito más el contexto, ¿no? Sí, sí, pero el enfoque es correcto de hacerlo en conjunto, digamos, entre nación y provincia, porque el financiamiento, el tamaño del Estado argentino no hay que solo mirarlo desde uno de los niveles, porque el sector público, digamos, claro, funciona a nivel coordinado, y de hecho el principal problema es que se generó un cambio sobre impuestos que se comparten entre nación y provincias, de alguna forma sin una coordinación entre estos niveles de gobierno. Claro. El antecedente más cercano que tenemos de cambios en estos tipos de impuestos o cambios que afectaban a la coparticipación fue el consenso fiscal de fin de 2017, donde ahí sí hubo acuerdo entre todas las provincias, o casi todas, ahora saquemos a San Luis y a La Pampa que no lo firmaron, sí, pero ahí hubo un acuerdo total y precisamente ese acuerdo tenía como objetivo, o uno de sus objetivos, la baja de la carga tributaria. Entonces ahí esto no generó prácticamente diferencias, pero bueno, ahí también fue clave lo que apareció ahí como compensación, que es lo que hoy se llama como compensación, en el cual las provincias pidieron no ser afectadas, y bueno, en ese consenso el que tuvo que, digamos, poner su parte y el mayor esfuerzo, yo diría prácticamente el 100% del esfuerzo, fue el gobierno nacional, claro, para compensar a las provincias. Entonces es una puja distributiva de los recursos públicos, en el cual, para alcanzar un consenso, obviamente, que nadie quiere perder. Y en este contexto donde tenemos sentadas a la mesa 24 partes, sí, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, es difícil un acuerdo conjunto, pero bueno, es también lo que uno espera para cambiar la coparticipación, pero mientras exista esta coparticipación, tiene que haber una situación de permanentes consensos. Por eso también vemos que el recurso a la Corte Suprema no fue de todas las provincias, sino, y más precisamente si uno analiza el listado, de las provincias más dependientes precisamente de los envíos nacionales. Claro, esta discusión se da de que no quiere resignar nadie recursos porque nadie está en realidad dispuesto a bajar el gasto. Exacto, entonces lo que nosotros vemos es, por ejemplo, en 2018 las provincias estuvieron en mejor situación que la nación, si uno lo mira, sí, de esa manera, porque su gasto cayó más que lo que cayeron sus ingresos. Pero esto fue básicamente obra de la inflación, no porque haya habido una política específica de reducción de gastos, sino que hubo una política de quizás donde el gasto, sobre todo el gasto en personal, no creció al mismo ritmo que la inflación, pero básicamente porque fue sorprendido, digamos, por la inflación. Este 2019 ya no está pasando eso y estamos viendo otra vez dificultades en las provincias, pero básicamente es lo que vos decís, hay una situación de desequilibrio fiscal constante en las cuentas nacionales y provinciales, que básicamente tiene que ver con un tamaño del Estado que creció mucho en los últimos 15 años y bueno, tiene que ser financiado de una manera, pero como es tan grande y la financiación aparece vía impuestos, o cuando se puede vía deuda, o cuando se puede vía emisión, genera todos los problemas que se generan en la economía cuando hay que financiar algo muy grande. Y bueno, ahí yo pondría un asterisco y diría también de eficiencia dudosa el gasto, ¿no? Claro. Bien. Ariel Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería preguntar, ¿esto de llevarlo a la Corte sienta un poco un precedente en este tipo de disputas? Sí, digamos, de nuevo, el precedente más cercano que teníamos, las disputas de fondos entre nación y provincia siempre hubo, sí, de hecho se recuerda mucho hoy el tema de la disputa por la precoparticipación o el financiamiento que hacían las provincias vía una detracción de la precoparticipación, que fue una demanda ante la Corte Suprema que demoraron prácticamente una década en resolverla e involucraba muchísimos más fondos y de hecho generó
una situación un cambio bastante relevante desde 2016 en adelante, cuando se empezó a devolver este dinero, un cambio importante en el financiamiento de las provincias, que hoy participan mucho más que antes de la recaudación nacional. Lo sorpresivo fue que en una demanda mucho menor en términos de sus efectos, se haya resuelto tan rápido, ¿no? Claro. Ariel, Javier te saluda brevemente, te pregunto, esto lo hemos charlado en otra ocasión, cuando salía el análisis de que por cada hora trabajada 29 minutos se destinan al pago de impuestos. La situación impositiva de la Argentina, comparada con otros países de la región, si es que puede compararse, ¿se paga más, se paga menos, debería pagarse menos? ¿Cuál es un poco la situación? No, comparado con los países de la región, en Argentina la presión fiscal es elevada, es una de las más grandes junto con Brasil, cerca del 30% de lo que se produce en el país va al Estado vía impuestos. A su vez, la carga tributaria es alta. ¿Qué es la carga tributaria? Lo que legalmente, si una persona tuviera que pagar todos los impuestos, estar todo en blanco, tiene que pagar, que ahí sale nuestro indicador de las horas, de los minutos por hora que se trabajan para pagar impuestos, si uno está todo en blanco, que es prácticamente el 50%, y decimos, bueno, pero ¿cómo eso no se refleja en la presión fiscal o en la recaudación de impuestos? Bueno, básicamente por la elusión, la evasión y la informalidad. Pero aún desde nuestros altísimos impuestos, porque son altos comparados con la región, la carga legal es alta. Si uno toma las leyes impositivas, es bastante mayor. Aún sacando la evasión y el incumplimiento, la presión fiscal, lo que recauda el Estado, sigue siendo alto. Es más alto que en otros países. Es cierto que también tenemos más alto que otros países el tamaño del Estado, el gasto público. La participación del sector público versus el sector privado es más alto en Argentina que en otros países de la región. Es parecida a la de otros países, como puede ser Brasil. También, si querés, la comparamos con cualquier país de la Europa socialista, digamos, entre comillas, donde es alta el tamaño del Estado. Digo, la recaudación que nosotros tenemos, la presión fiscal, mejor dicho, es alta, pero es lo suficientemente alta como para sostener un tamaño del Estado también grande. Entonces, uno dice, bueno, es la que necesitamos, la presión fiscal que tenemos hoy es la que necesitamos para sostener este tamaño del Estado. Las dos cosas no van separadas, entonces si queremos tener un Estado grande y si vamos a pedirle al Estado que nos solucione gran parte de cosas que en otros países se solucionan de manera privada, bueno, tenemos que aceptar tener una presión fiscal elevada. Y esa es una discusión que hay que dar y es una cuestión que tiene que estar bien clara, por ejemplo, en las plataformas de los candidatos a regir los destinos del país. Bien. Ariel, te agradecemos muchísimo estos minutos, como siempre, por aclararnos el panorama. Muy amable. Al contrario, buen día. Que andes muy bien.